Bien, continuando con nuestro programa en 3 puntos, con algunas interrupciones técnicas, pero estamos en el aire. Javier, tú tienes una pregunta para el Así profesor. Adelante. Ya cambiando del tema haitiano, profesor, y llegando a la política vernácula, a lo que nos interesa y nos gusta. Así es. El el expresidente Leonel Fernández y líder de la Fuerza del Pueblo en esta semana hizo una locución donde hablaba de varias cifras económicas. Su opinión de ese discurso, quisiera que nos la manifestara, por favor. Bueno, yo dije en un programa ayer en la mañana, precisamente comentando el discurso del expresidente Fernández, que ha causado mucho impacto. Bueno, es el tema. Yo se lo dije saber. Es el tema Del todavía momento. del momento, ¿no? Bueno, porque se trata del expresidente Fernández, que ustedes saben que cuando da una respuesta la da con fundamentos, ¿no? Pero voy a hacer lo mismo que hice en ese programa y para poner en contexto tanto lo que yo entiendo que es lo que hay de fondo, conociendo al expresidente Fernández, de ese discurso. Es decir, no solo en contenido, sino también en tono del discurso. Lo primero que hay que destacar es que es el respeto a la majestad de la jefatura del Estado, es decir, el respeto al presidente de la República, Sí. cual que sea el que esté ahí, ¿no? Entonces, por eso hay que mantener un lenguaje técnico y político del mayor respeto, ¿no? Eso en primer lugar, ¿no? Es decir, que cuando se hace una crítica, el pueblo dominicano, la sociedad dominicana va a entender que un líder de oposición del nivel, de la altura del presidente Fernández, lógicamente que lo va a hacer con el respeto debido, ¿no? Pero también otro elemento a destacar es que a un líder político de oposición le corresponde orientar a su pueblo, en este caso el pueblo dominicano, pero también le corresponde defender a su pueblo. ¿Y por qué el tema de la orientación y la defensa? Porque realmente yo le doy mucho seguimiento a los temas, aunque no soy economista, pero doy seguimiento a los temas económicos, porque son determinantes, y lo que uno ve a partir del discurso del presidente Fernández es que cuando la economía está en condiciones normales, lo que ya está constatado en términos económicos es que se producen 120,000 empleos anuales. En la economía dominicana. Claro. Entonces el gobierno ha dicho que él ha recuperado 714,555 empleos. Pero resulta que la encuesta continua de fuerza de trabajo del Banco Central habla de que los empleos que se perdieron fueron de 470,000 empleos por el impacto de la pandemia. Entonces no es posible que tú hayas recuperado en medio de esta crisis estructural global 714,555 empleos, porque entonces no solamente habría recuperado en tan corto tiempo los 470,000 que dice la encuesta La caída. de la caída por el impacto de la pandemia y que dice la encuesta del Banco Central, sino que además de eso, tú habrías incorporado nuevos 245,000 empleos. Eso es imposible. Es imposible además por lo siguiente: el gobierno debió invertir un 28% en gasto de capital, es decir, en inversión pública, en obra de infraestructura. Sí. Solamente invirtió un 6.5%, 30,000 millones de pesos, cuando debió invertir 132,000 millones de pesos. ¿Cuál es, en medio de una crisis, cuál es la política pública que dinamiza la economía? Bueno, es la inversión pública. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno del presidente Luis Abinader? Bueno, que ha dejado eso al sector privado. Pero resulta que el sector privado invierte, y más en medio de una pandemia, invierte según sus necesidades y sus intereses. El gobierno es el que tiene que hacer la inversión pública
para que efectivamente el sector privado pueda dinamizar la economía, ¿no? Con esa inversión que hace el Estado, que hace el gobierno en este caso. Eso por un lado. Por el otro lado es el tema del endeudamiento. Son ya 13.000 millones de dólares. Y resulta que ustedes como periodistas han podido ver en algún momento una explicación de dónde ha invertido 13.000 millones de dólares el gobierno del presidente Luis Abinader. Bueno, habló que para la pandemia pagó la deuda atrasada del gobierno anterior. Pero lo que pasa es que en pandemia lo que se ha invertido son 1.200 millones de dólares. ¿Dónde están los otros recursos? Hubo un economista que preguntó al gobierno, eso no se ha respondido, que explique que dónde ha invertido la mitad de esos recursos. Pero resulta que leyendo un artículo del doctor Arturo Martínez Moya, que me sorprendió porque él es además de economista, es historiador, bueno, él compara lo superavitario que están las reservas del Banco Central en 12.000 y pico de millones, que son, y ahora lo vi en una reseña de la respuesta, que yo creo que fue una respuesta que todavía no le entiendo, del gobernador del Banco Central, porque no es una respuesta que da respuesta precisamente a lo que el presidente Leonel Fernández está planteado, que es el denominado rebote estadísticos, ¿no? ¿Verdad? No lo da. No voy a entrar en eso porque mañana a las 11 hay una rueda de prensa, pero lo que quiero decir es lo siguiente. Arturo Martínez Moya, que coincide con los datos que da el gobernador del Banco Central, habla de que por primera vez en la historia de las reservas internacionales del Banco Central hay más de 12.000 millones, que significan 7.4 meses de importaciones, cuando lo normal son 3 meses de importaciones. Y bueno, Arturo Martínez Moya señala, lo compara, inclusive hace una comparación con 1947, y esa comparación me llama la atención, de un historiador y a la vez economista, me llama la atención porque resulta que tú no puedes comparar en estos dos planos, ¿no? Estas dos dimensiones. Primero, no puedes comparar en términos de respaldo de la moneda, porque en el 47 el respaldo de la moneda era en oro. Era en oro. A partir del 15 de agosto de 1971, Nixon eliminó el respaldo en oro y puso la libre convertibilidad de la moneda, que nos afecta, que afecta a todos los países del mundo, menos Estados Unidos, porque Estados Unidos eso es lo que producen las papeletas. Sí, ¿no? que nosotros cambiamos también en la década de los 80 el patrón oro por el patrón dólar. Claro. Entonces esa comparación no se puede hacer, pero además, porque tú no puedes comparar dos cosas, ni de esta época con la de 1947, porque resulta que tú no tenías ni la población que tenemos ahora, pero tampoco tú tenías la estructura demográfica campo-ciudad. Es decir, un 70% urbano era antes. No, un 70% rural y 30% urbano. Ahora es todo lo contrario. al revés. Ahora es un 80-20. Pero las ¿no? reservas, de acuerdo a lo que da la explicación del Banco Central de la República Dominicana, han crecido o tienen como reserva 12.000 millones. Sí. Antes de la pandemia, eran de 7.000 a 8.000 millones. Los 2 millones que hay de diferencia, que ha crecido un 42%, se refiere a lo que son las reservas de las personas que están fuera, que son las diásporas. Las remesas. Las remesas, que han aportado las remesas, y eso ha contribuido a ese crecimiento de reservas. El gobierno tiene de los préstamos, de esos 13.000 millones, parte de eso estamos pagando amortizaciones con préstamos que lo tenemos dentro en el Banco Central. Es decir, nosotros hemos tomado préstamos para tenerlo en el Banco Central y de eso estamos pagando intereses. Oigan esto. Y sin embargo, el gobierno solamente invierte en gastos de capital, es decir, en infraestructura,
invierte solamente el 6.5%, cuando debió en este periodo de invertir un 28%. Profesor. Pero además, otra cosa que debo de decir, ustedes saben por qué es el tema también de la inflación de los productos de la canasta básica para los dominicanos. Aduana en un periodo de 5 meses ha recaudado 17,000 millones de pesos porque no ha bajado Los aranceles. Profesor, ¿qué aranceles en medio de esta crisis pandémica. Profesor, ¿qué cosas positivas pudiéramos resaltar? Usted ha dicho la parte crítica. Bueno, logros. la parte positiva es que, el gobierno, lo resaltó el presidente Leonel Fernández, está lo de la pandemia, ¿no? Es decir, de cómo el gobierno ha enfrentado el tema. Eso lo hemos dicho permanentemente. Se felicita al gobierno precisamente por eso, porque ha podido, de los pocos países de la región que de manera más efectiva ha desarrollado todo el proceso de vacunación en República Dominicana, y eso lógicamente ha impactado en la apertura de la economía. Ahora, era necesario otra vez un estado de emergencia de 45 días donde los que se afectan son las micro, pequeñas y medianas empresas y el sector informal, que es el 60% del mercado laboral en la República Dominicana. A nosotros nos parece que no, por eso la Fuerza del Pueblo pero también la Fuerza del Pueblo se opuso a una nueva extensión, porque resulta que los únicos que tienen todas las condiciones para vender son los grandes negocios. Así es. También el presidente de la República, el doctor Fernández, habló muy bien de las 12 modificaciones que habla, y habló positivo de que sí está de acuerdo. Sí, pero no reformas constitucionales. No reforma constitucional. No reforma constitucional, pero también, déjeme decirle, tampoco no reforma fiscal. No reforma fiscal. ¿Por qué? Porque al gobierno le está entrando mucho dinero. Así es. Profesor, muchísimas gracias por su presencia aquí con nosotros, amablemente, que usted siempre comparte estos temas tan interesantes que son de alto interés para la República Dominicana. Muchísimas gracias. A ustedes solo nos resta decirles muy buenas noches, pásenla bien, hasta mañana. Buenas noches.